Cool FM 106.9. Atención amantes del espectáculo. Prepárense para la dosis exacta de entretenimiento que solo nosotros sabemos darles. Aquí arranca un nuevo bloque de 3x3, noticias, chismes, anécdotas, éxitos y fracasos de tus artistas favoritos. Todo reunido en un solo lugar. Cada semana te traemos lo mejor y lo peor del mundo del espectáculo. Porque aquí no hay filtros, hay salseo real. Triunfos que celebramos, secretos que nadie se atreve a contar. Nosotros los soltamos todos. Esto es 3x3, el podcast de la semana. Arrancamos con el salseo que te encanta. Solo aquí, en 3x3. Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión que hacemos hoy. Vamos a analizar una conversación, la verdad, muy reveladora con Wendy Guevara. Queremos sacar lo más importante, ¿no? Sus experiencias, su visión sobre quién es, su camino y, bueno, cómo llegó a aceptarse. Vamos a ello. Exacto. Y vamos a ver cómo esa franqueza que tiene ella, tan directa, pues cómo la usa para hablar de temas que tela, ¿eh? Sus inicios que no fueron fáciles, su transición y, claro, el impacto de la fama, que le llegó así de repente. Wendy empieza la entrevista como es ella, ¿no? Agradeciendo pero directa. Y se mete de lleno a hablar de su pasado en la prostitución. Lo llama un trabajo muy duro. Sí. Y apunta a la discriminación laboral en México contra las personas trans como una de las causas. Ella dice algo como, la ejercía yo porque a veces por ser transexual, en México es un poco más difícil, otros trabajos no te los dan. Es que es muy fuerte escucharla hablar de esa época, de la vulnerabilidad. Tenía 17 años, ¿sabes? Y cuenta que necesitaba beber para atreverse. Claro, para coger valor. El miedo constante. E incluso, fíjate, cuenta que robaban a clientes. Dice, éramos también carteristas. Madre mía. Y una agresión, intentaron agredirla con un machete. ¿Con un machete? ¡Qué barbaridad! Y detalles como que cobraba 500 pesos. Te da una idea de la precariedad, ¿no? Refleja muy bien cómo la discriminación te puede llevar a situaciones límite, muy duras. Hay un momento que ella marca como un antes y un después, a los 16 años. Se ve por primera vez, como ella dice, transvestida en una discoteca, en un antro. Ajá. Y siente como una epifanía, ¿no? Dice, esta soy yo, me siento que en realidad soy yo. Qué fuerte ese momento, ¿no? De reconocerse. Sí, pero claro, el camino no fue fácil. Cuenta las movidas en casa. Su madre llegó a cortarle el pelo mientras dormía. Qué duro. ¿Y cómo tuvo que empezar su transición a escondidas? Pues con maquillaje, ropa de mujer, y dice que usaba hasta relleno de alpiste en el sujetador. Es que es increíble y es fascinante ver cómo contrasta toda esa lucha, ¿sabes? Todo ese secretismo, Sí. con la seguridad que tiene ahora, con cómo se acepta. Hay una frase que me parece potentísima cuando dice, ¿por qué siempre estar buscando que alguien te acepte? Yo me acepto a mí misma. Buah, es una declaración de principios total. Totalmente. Como diciendo, no necesito tu aprobación. Y insiste en que no hay un guión, ¿no? Que no hay una única forma de ser trans. Defiende su identidad, su manera. Y luego llega el boom de Las Perdidas, el vídeo viral, y eso lo cambia todo. Claro. Cuenta que con el primer sueldo así potente de YouTube, unos 35,000 pesos, toma una decisión importante. Los implantes. Exacto. Decide ponerse pecho. Pero la experiencia, tuvo su lado amargo, ¿eh? Sí, porque la primera cirugía no salió bien, ¿verdad? No, le dejó cicatrices muy visibles. Y claro, en redes sociales se lo comió con patatas. Burlas, críticas. Ya me imagino. Qué presión. Ahí dice que aprendió a blindarse, a que le resbalaran un poco más las críticas. Es que esa experiencia, la de la cirugía y el acoso online, seguro que la marcó. Le dio esa resiliencia que tiene ahora. Desde luego. Y después otro punto de inflexión. La Casa de los Famosos México. Otro antes y un después, sí. Y es curioso porque al principio como que dudó, ¿no? Dijo algo como, déjame, lo pienso. Sí, no lo vio claro de entrada. Pero el programa cambió totalmente la percepción de mucha gente sobre ella. Hizo que gente mayor que igual ni la conocía, pues la viera de otra forma. Que la reconocieran por la calle con cariño. Sí, ella misma lo reconoce. Dice, me ayudó las redes y el reality todo para que nos vean más como una persona normal. Una persona normal, claro, humanizar. Y el pelotazo de ganar el reality le permitió pagar su casa de golpe, que la tenía a crédito a 20 años. Imagínate, vaya cambio. Y hasta invertir en otras propiedades. Ahora dice que está trabajando sin parar, dándole caña, aunque también reconoce que echa de menos a sus amigas de Las Perdidas, ¿sabes? La convivencia de antes. Claro, es normal. Los inicios tienen esa cosa especial.
Y llegamos a un punto, yo creo que central, ¿no? Su visión de su identidad, que rompe muchos moldes. Totalmente. Afirma cosas muy directas, tipo, me encanta tener pene, me encanta tener pechos y que yo no soy una mujer biológica. Soy un ser vivo, un ser humano. Es una postura muy suya. Desafía las etiquetas. Incluso dentro de la propia comunidad LGTBIQ+, ¿eh? Sí, genera debate, claro. Pero ella defiende su derecho a sentirse y a expresarse como quiere, sin pedir permiso. Y dice algo importante sobre el perdón. Perdonar el pasado, las dificultades, incluso lo de la familia. Dice, el soltar es liberarte. Eso es clave para su bienestar actual, parece. Sí, parece que sí. Pues, resumiendo un poco, la charla con Wendy es honestidad pura y dura. Vemos todo el viaje, ¿no? Desde unos inicios muy complicados por la necesidad, la discriminación, hasta este presente de éxito total y una autoafirmación muy, muy personal. Su historia nos enseña sobre resiliencia, ¿no? Y sobre construir tu identidad sin esperar el visto bueno de nadie. Exacto. Y nos deja ahí una reflexión, ¿verdad? La narrativa de Wendy te invita a mirar más allá de las etiquetas. Su viaje nos plantea la pregunta de qué significa aceptarse de verdad, no solo de cara a la sociedad, sino incluso frente a las expectativas de tus propios grupos, ¿no? Claro. ¿Cómo vives una identidad auténtica en un mundo que siempre intenta definirte, encasillarte, incluso desde dentro de tu comunidad? Es una pregunta potente para cerrar. Da que pensar. Cool FM 106.9. Estás en 3x3, el podcast de la semana. Continuamos. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a analizar en profundidad una entrevista con Paola Suárez, figura conocida, claro, por ser parte de Las Perdidas. Usaremos algunos extractos de esa conversación para intentar entender mejor su historia. Sí, porque es una narrativa compleja, ¿verdad? Marcada por cosas muy recientes, como esa agresión que sufrió y que la llevó a terapia. Pero eso es solo, digamos, lo último de una historia de vida llena de resiliencia, de cambios muy, muy drásticos. Exacto. La entrevista revela experiencias desde que era adolescente hasta ahora que es una figura pública. Vale, vamos a desgranar un poco esto. Un punto de partida fuerte, yo creo, es cuando cuenta cómo empezó en el trabajo sexual. Muy joven, con 17 años. Y lo que la motivó fue, la necesidad económica pura y dura. Menciona que ganaba 750 pesos a la semana en una fábrica. Sí. Y de repente un cliente le ofrece 1.000 pesos. Claro. Es que la diferencia es abismal. Y ahí, esa decisión la mete de lleno en una realidad súper cruda y peligrosa. Describe cosas muy fuertes, ¿eh? La violencia de algunos clientes. Habla de uno que la amarró con un cinto, que intentó agredirla con un cuchillo. Uf. Y otro que la llevó a una obra abandonada, en un cerro, la forzó. Son experiencias, que te marcan para siempre. Sí. Y además de esa violencia tan directa estaba la discriminación diaria en la calle. Cuenta que les tiraban huevos, orines, hasta que usaban extintores contra ella y sus compañeras. Una hostilidad constante. Terrible. Le es interesante también cómo habla de su identidad, ¿no? Explica que ella ya desde niña se sentía niña, que jugaba con la ropa de su madre a escondidas. Menciona la amistad con Wendy Guevara, que viene de la escuela, y cómo fue con su familia. Su madre, dice, aceptó que era gay. Relativamente pronto. Ajá. Pero que se vistiera de mujer, eso ya le costó más trabajo. Es un matiz, revelador sobre esas dinámicas familiares. Claro. Y en ese entorno tan duro del trabajo sexual, pues también estuvo expuesta a las drogas. Ella misma lo cuenta. Habla de la mona, que explica que es un tipo de disolvente, un inhalable, y que la consumió durante 8 años. Otra capa más de vulnerabilidad, ¿no? 8 años. Es mucho tiempo. Pero entonces, en medio de toda esa oscuridad, digamos, llega el punto de inflexión. El famoso video de Las Perdidas. Y es curioso cómo insisten que fue totalmente espontáneo. Sí, que no buscaban la fama ni nada. Exacto. Que estaban ella y Wendy, dice, crudas en un cerro que se llama La Laborita, esperando a unos amigos. Grabaron el vídeo así, sin más, y un mes más tarde, ¡pum!, se hizo viral. Y ahí es donde la historia da un vuelco de 180 grados. Pasa de esa vulnerabilidad extrema a ser, una figura mediática. Empieza con YouTube, que dice que es su principal fuente de ingresos ahora, y habla de cosas
bueno, impensables antes, ¿no? Comprar una casa de casi 5 millones de pesos, pagar una camioneta, ayudar a su familia, un contraste brutal con no tener ni para comer, como ella dice. Claro. Y esa transformación también la lleva a cuidar más su salud. Detalla lo de la cirugía de manga gástrica, que no fue por estética, sino por problemas de hipertensión graves que tenía. Ahora tiene que comer muy sano, pero en porciones súper pequeñas. Y también habla mucho de la terapia psicológica. Eso me llamó la atención. Sí, a mí también. Sí, a mí también. Dice que empezó a raíz de la agresión esta última que sufrió, pero que le está sirviendo para procesar muchas más cosas. Traumas de infancia, todas esas experiencias pasadas tan duras. Admite que antes pensaba que la terapia era para locos y ahora, bueno, ahora ve su valor. Es una evolución personal muy potente, la verdad. Y fíjate, con todo este cambio, sigue teniendo una honestidad que desarma. Le preguntan si volvería al trabajo sexual si la necesidad fuera extrema otra vez, y dice que, hombre, que no lo descarta. Vaya. Aunque ahora preferiría un empleo formal, claro. Pero eso te da una idea de que la estabilidad, incluso con la fama en redes, puede ser frágil, ¿sabes? Totalmente. Es una historia de supervivencia, pero llevada al límite. La resiliencia es la clave, ¿no? El vídeo viral le cambió la vida, le abrió puertas, pero las cicatrices del pasado están ahí y está trabajando en ellas. Sí, analizando todo esto, su trayectoria, según lo cuenta ella, es un testimonio muy fuerte de sobrevivir a la violencia, a la adicción, a la discriminación. Pero también nos muestra lo complejo que es esto de la fama viral, ¿no? Sobre todo para una mujer trans en México. Tiene sus luces y sus sombras. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? Pues una vida marcada por la lucha, que se transforma radicalmente por un golpe de suerte digital, pero donde el pasado sigue muy, muy presente. Y aquí es donde surge una pregunta importante, creo yo. Algo en lo que pensar después de escuchar esto. A ver, ¿hasta qué punto la visibilidad mediática, la fama que tiene Paola ahora, realmente protege o cambia las condiciones estructurales? O sea, la precariedad, el riesgo que enfrentan tantas mujeres trans. Incluso cuando alcanzan cierto éxito, ¿desaparecen esos peligros del sistema o solo se transforman? Muy buena pregunta, sí señor. Una reflexión potente para cerrar. Esto es 3x3, el podcast de la semana. Arrancamos con el salseo que te encanta. Solo aquí, en 3x3. Estás en 3x3, el podcast de la semana. Continuamos. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a mirar más de cerca la vida de Kimberly, la más preciosa. Nos basamos en una entrevista bastante larga que dio con su pareja Óscar Barajas. Todos la conocemos por esa personalidad arrolladora, pero ¿qué más hay detrás? Sí, eso es. Vamos a analizar a fondo esa fuente, esa entrevista, para entender mejor su camino. Pues desde sus inicios, la transición, su relación, claro, los problemas de salud, que no son pocos, y también cómo es eso de vivir siempre bajo la lupa, ¿no? El objetivo es sacar las claves de su historia, tanto personal como, pública. Perfecto. Pues empecemos por el principio. ¿Quién es Kimberly Irene? Nació en León, Guanajuato. Y es curioso porque en la entrevista cuenta que de pequeña en el barrio la llamaban el chino, pero que ella siempre se sintió niña. Claro. Y el nombre Kimberly, dice que lo sacó de la telenovela Patito Feo, allá por 2010. Fíjate, ya desde ahí se ve esa mezcla, ¿no? Identidad personal y cultura popular, como decías. Exacto. Y la entrevista da detalles muy íntimos de su transición. Sí, bastante. Menciona, por ejemplo, que de niña se fijó en una vecina trans que fue como una primera inspiración. Ah, mira. Te habla muy abiertamente de las cirugías. Lipoescultura, pecho, la nariz, varias. También del uso de hormonas. Pero aquí, ojo, hay un punto importante. ¿Cuál? Pues que ella misma admite que no siempre lo hizo bajo supervisión médica. O sea, que iba un poco por libre. Incluso llega a decir que no recomienda a nadie seguir ese ejemplo en concreto. Vaya. Eso ya nos da una pista, de esa dualidad. Mucha exposición, mucha franqueza, pero también decisiones, digamos, arriesgadas. Quizás por necesidad o por prisas, quién sabe. Claro, esa franqueza llama la atención. Y si hablamos de relaciones, ahí entra Óscar Barajas. Enfermero, se conocieron en un aeropuerto, ¿verdad? Eso cuentan, sí. Y Óscar se identifica como heterosexual. Afirma que él ve a Kimberly como la mujer que es. Pero la relación no ha sido fácil, ¿no? Por la exposición pública sobre todo. Para nada. La entrevista deja claro que es un desafío constante. Un ejemplo muy claro es lo de la madre de Óscar, que no fue a ninguna de las bodas.
Y él mismo lo menciona. Se nota que es algo que le duele. Hombre, claro. Ahí se ve cómo lo personal choca con lo de fuera, ¿no? Con las opiniones, los juicios, incluso de la familia más cercana. Y Kimberly también tiene sus propias complejidades familiares, según cuenta. Sí, sí. Ayuda económicamente a sus padres. Y cuenta algo muy duro, que su madre perdió la vista del todo justo el día de su cumpleaños. Dice que esa fecha ahora, pues la cuesta. También habla de roces pasados con otros familiares, una tía, el abuelo. Es una red compleja. Buf, es mucha carga emocional, la verdad. Y encima se suman problemas de salud muy serios, ligados además a decisiones del pasado. Habla sin tapujos de su primer contacto con inhalables, el activador o waré, como lo llaman allí. Sí, en la adolescencia. Y admite haber consumido después también. Y lo más fuerte es que cuenta que consumió justo antes de la operación de pecho. Antes de la cirugía. Madre mía. Sí. Y eso, junto con que había comido pozole poco antes, pues acabó fatal. Le dio una trombosis venosa profunda. Terminó en cuidados intensivos. Fue muy grave. ¡Qué barbaridad! ¿No? Parece que fue un punto de inflexión para ella. Para valorar relaciones y su propia fuerza. Una experiencia límite, desde luego. Y la fama, que siempre está ahí, también afecta directamente a Oscar, ¿no? Cuentan un incidente con una doctora que le mandaba mensajes a él. Sí, él insiste en que eran mensajes de trabajo, pero Kimberly lo expuso públicamente. Y según cuenta Oscar, esto le trajo problemas. Dice que le negaron trabajo en hospitales por ser pareja de quien es, y por esa idea de que Kimberly mezcla lo personal y lo profesional. Uf, ¿y eso cómo afecta a la pareja? ¿A la confianza? Bueno, la entrevista no entra tanto en la dinámica interna a raíz de eso, pero sí deja clara la vulnerabilidad de Oscar. Él se siente perjudicado en su carrera por algo que hizo ella. Plantea preguntas sobre los límites, ¿no? Las consecuencias de exponer todo en redes. Claro, es un ejemplo perfecto de cómo la vida pública y la privada se lían y afectan a los demás. Totalmente. Es increíble cómo todo parece conectado y amplificado por la fama. Cuando les preguntan qué diagnóstico les cambió la vida, dan respuestas distintas, pero que se complementan, ¿no? Sí, exacto. Kimberly señala la trombosis, las lecciones sobre quién es quién, sobre las relaciones. ¿Y Oscar? Oscar dice que para él el punto de inflexión fue conocer a Kimberly, que a pesar de todo, de las dificultades, del escrutinio, de los problemas laborales, eso fue lo que le dio fuerzas para seguir adelante. Es interesante cómo la misma relación es fuente de fortaleza y, a la vez, de complicaciones. Exacto. Una cosa no quita la otra, parece. Entonces, resumiendo un poco lo que nos deja esta entrevista, hemos visto la identidad de Kimberly, cómo se construye, la relación con Oscar, con sus luces y sombras, los retos de salud que han sido muy serios, las dinámicas familiares y siempre, siempre el impacto de la fama. Es una historia de resiliencia, de polémica y de esa lucha constante entre lo público y lo privado. Sí, totalmente. Y nos deja una reflexión interesante, creo yo, sobre cómo interactúan la vulnerabilidad personal, la salud, las adicciones pasadas, la familia y esa exposición mediática tan bestia. ¿Hasta qué punto esa exposición no solo cuenta una historia, sino que la moldea? Moldea la identidad, las relaciones. Queda un poco en el aire esa pregunta, ¿no? ¿Cuánto de la historia que consumimos define la experiencia real de quien la vive? Pues muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima. Así llegamos al final de este episodio de En 3x3, el podcast de la semana. Gracias por acompañarnos en este viaje por los triunfos, secretos y chismes del espectáculo. Recuerda que cada semana hay más noticias, más anécdotas y mucho más de lo que nadie se atreve a contar. Solo aquí, en 3x3. No desconectes, porque la buena vibra continúa en la mejor frecuencia. Cool FM 106.9, la radio que te pone al día y te pone a vibrar. Nos escuchamos en el próximo episodio y no olvides, el espectáculo nunca duerme. 3x3, el podcast de la semana.